De profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y estamos en este momento ya en contacto con el doctor Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, para hablar sobre los informes solicitados por la Corte Constitucional sobre los decretos ley. Otra traba para el gobierno. Le consultamos ahora mismo. Doctor Benavides, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Fausto, muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas que siguen este diálogo. En efecto, se ha solicitado por parte de los jueces de la Corte Constitucional que se motive el tema de la urgencia económica. Dejar en claro que ya en la exposición de motivos que tienen los dos decretos leyes enviados por el presidente de la República, esto es el ámbito tributario y el de zonas francas, ya en la exposición de motivos hay una detallada motivación respecto a por qué se trata de la urgencia económica. No obstante a eso, obviamente estamos trabajando ya en el informe que han solicitado los jueces y tenemos plazo hasta el día miércoles para remitir esos dos informes que justifiquen la urgencia económica de estos dos proyectos de decreto económico urgente. ¿Se han encontrado más restricciones de las que esperaban o de las que, según ustedes, debería haber para este tipo de casos? Hay que señalar que se trata de un tema inédito. Si bien está contemplado en la Constitución, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales e incluso en el reglamento interno del trámite de expedientes de la Corte Constitucional, que tiene que haber un aval, un dictamen previo de la Corte para que se puedan emitir estos decretos económicos urgentes cuando se ha procedido a la disolución de la Asamblea Nacional, el procedimiento específico no está contemplado en la normativa. Entonces, entiendo que cogiendo normas que tienen que ver con el ámbito general de los procedimientos, los jueces convocan a una audiencia para que se puedan escuchar las razones a favor o en contra de este decreto ejecutivo. Lo que sí debemos dejar en claro es que somos respetuosos, por supuesto, de las competencias de la Corte Constitucional y respetuosos de la división de poderes, pero es fundamental que estos temas sean tratados con la mayor celeridad posible por parte de la Corte Constitucional para poder dar una respuesta a una serie de iniciativas que tienen que ver con la reactivación económica en estos tiempos complicados. Tener en consideración que hay dos elementos que establece la normativa que deben ser tenidos en consideración cuando el presidente de la República emite los decretos económicos urgentes. Por un lado está el tema de mantener el equilibrio fiscal, esto es que haya una relación adecuada entre ingresos y egresos, y por otro lado que se trate de superar una situación económica adversa. Ambos elementos están debidamente expuestos y motivados en los decretos económicos urgentes que han sido enviados a la Corte. Por tanto, lo que buscamos es que la Corte Constitucional, con plena comprensión del momento actual que vive el país, proceda de la manera más pronta a analizar la constitucionalidad de ambos decretos. La presentación de los amicus curiae eventualmente no podría significar también nuevas trabas en esta intención, esta pretensión del gobierno de lograr la aprobación de estas de las reformas tributarias y el tema de las zonas francas. Bueno, al final la normativa que permite actuar a la Corte Constitucional señala que los jueces tienen competencia para llamar a audiencia y convocar a personas que tengan interés en la causa para que sean escuchados. Como digo, de nuestra parte, respetuosos de las competencias y la división de poderes, pero sí queremos y necesitamos que la Corte Constitucional sea lo más célere posible una vez que se haya producido la audiencia. Para el tema del tema tributario está para el próximo martes 6 de junio y para el tema de las zonas francas para el jueves 8 de junio. Entonces, una vez que se escuche a las distintas personas que tengan interés en participar en estos temas, la Corte Constitucional de la manera más pronta pueda proceder a verificar la constitucionalidad, que como digo, de nuestra parte, la urgencia económica ha sido debidamente motivada en la exposición de motivos que ya fue enviada a la Corte Constitucional. No obstante, nos han solicitado que ahondemos en esa motivación de la urgencia económica y estamos ya en ello para enviar en breve ya a la Corte Constitucional. ¿Se vienen de alguna forma los tiempos en contra, tomando en cuenta que ya el proceso electoral se viene en agosto? Hasta antes de eso deberían o eventualmente podrían entrar en vigencia ciertas reformas planteadas en estos decretos ley. ¿No es muy poco tiempo? ¿No es esto un ir contrarreloj, quizá al apuro? Bueno, es lo que establece la normativa. Finalmente, cuando se ha procedido a este escenario de la disolución de la Asamblea, el presidente, como dice la Constitución, puede enviar
estos decretos económicos urgentes a la Corte para que ella dé su visto bueno, y solo si ya existe el visto bueno de la Corte se puedan promulgar ya en el registro oficial y ser parte de la ley de la República. Y en ese sentido también destacar que será la próxima Asamblea Nacional la que resulte de los comicios electorales que usted señala, Fausto, la que tiene la competencia por normativa para revisar estos decretos económicos urgentes. Los podría incluso derogar, podría reformar, podría modificarlos. Por ello, este momento es clave, que aunque estemos ante un proceso inédito y no exista una debida reglamentación particular de los tiempos que debe conocer la Corte Constitucional, estos decretos económicos urgentes, cuando se ha señalado que son parte de lo que es el control previo, es decir, antes de que las normas entren en vigencia, una vez publicadas en el registro oficial, los plazos incluso establecidos para procedimientos análogos como consultas populares, reformas de la Constitución, son muy rápidos. En ese sentido es clave que la Corte Constitucional, una vez que se produzcan la audiencia, se conozcan los amicus curiae y las distintas intervenciones, de la manera más pronta y expedita, emita los correspondientes dictámenes de constitucionalidad para poder avanzar con las distintas reformas que plantea el presidente de la República en uso de una facultad establecida en la Constitución, como es la emisión de estos decretos económicos urgentes. De esta forma aparentemente célere en la cual está actuando la Corte Constitucional, ¿ustedes creen entonces que podría haber una viabilidad, digamos, con la urgencia que se requiere, al menos de momento, con estos dos decretos ley? Sí, estamos plenamente confiados en ello, debido a que la motivación de nuestra parte ha sido conforme a la Constitución. Este tema de urgencia que nos piden ahondar ya ha sido establecido en la exposición de motivos. Estamos ahondando. Vamos a enviar, como señalo, en próximas horas. Tenemos hasta el día miércoles para remitir esto a la Corte Constitucional, pero sí, como señalo, es clave la urgencia que está dando la Corte. Es plausible, ¿no es cierto? Ya está la convocatoria a estos procesos de audiencia, y luego de esto, bueno, de la manera más pronta, las jueces ponentes elaboren su ponencia para que sea conocida ya por parte del Pleno de la Corte Constitucional y poder así avanzar con todas estas reformas que son importantes de cara a la reactivación económica. ¿Han pensado quizá en un plan B en el caso de que no se supere este control preventivo de constitucionalidad por parte de la Corte? Bueno, plan B como tal no hay, en el sentido de que tienen que tener necesariamente la aquiescencia de la Corte Constitucional estos proyectos económicos urgentes para poder entrar en vigor. La Corte Constitucional podría señalar que algunas partes pueden ser conformes o no a la Constitución. De nuestra parte, ratificar que los decretos ejecutivos respetan la Constitución, no restringen derechos constitucionales, y hay una debida justificación de por qué se trata económico urgente. Hay una serie de materias que tienen que ver con aspectos sustantivos de la política económica, como manda la Constitución y la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional. Por eso creemos que la Corte Constitucional dará luz verde a cada uno de estos decretos económicos urgentes dentro de los procesos que a continuación vendrán. Y es clave, como señalo, la resolución célere de la Corte Constitucional para poder avanzar con estos temas que permitan la reactivación económica en el Ecuador. En el evento en el que hayan ciertas observaciones, ¿podrían ustedes reparar e insistir, o cómo es el procedimiento, tomando en cuenta nuevamente que se trata de un tema inédito, no se ha practicado este tipo de trámite? Sí, como usted mismo señala, al ser inédito, bueno, tendríamos que ver qué es lo que señale la Corte Constitucional, qué observaciones puede hacer. La Corte tiene algunas facultades respecto de modular los efectos de sus dictámenes y sus sentencias, y ahí se verá qué es lo que establece. De nuestra parte, ratificar que las dos iniciativas, los dos proyectos económicos urgentes, se enmarcan dentro de la Constitución, no violentan derechos constitucionales, observan la unidad de materia y, por supuesto, está debidamente justificada la urgencia económica. Y a su vez, en las próximas horas enviaremos argumentos ahondando en esta idea de la existencia de la urgencia económica. Como señalaba, hay dos elementos que son fundamentales tener en consideración para las personas que nos escuchan cuando se envían los proyectos económicos urgentes. Por un lado, que protejan lo que es el equilibrio de las finanzas públicas, es decir, un adecuado equilibrio entre los ingresos y egresos, y por otro lado, que tenga que ver también con medidas urgentes para poder dar respuesta a una situación económica adversa. Ambos decretos ejecutivos presentados por el presidente Lasso ante la Corte Constitucional reúnen estos dos elementos establecidos en la normativa. Por lo tanto,
creemos que tendremos el respaldo de la Corte Constitucional en términos jurídicos para poder implementar estas iniciativas que son urgentes para la reactivación económica del país. Doctor Benavides, y con esto cierro, en el primer día, en las primeras horas de decretada la muerte cruzada, se habló inclusive de la eventualidad de enviar reformas laborales vía decreto ley, con alguna justificación, entendemos, o al menos así debería operar, de una urgencia económica. ¿Esto es posible? ¿Está en los planes del gobierno? Hay algunos planes establecidos de próximos decretos económicos urgentes que tienen como hilo conductor el tema de la reactivación económica, donde entran temas impositivos, podrían entrar también temas laborales, temas de contratación. Bueno, hay una serie de elementos. Lo importante será que tengan la debida conexidad entre estas materias con aspectos sustantivos de política económica. Hoy por hoy, lo que existe es este tema que va a beneficiar a las familias ecuatorianas en el ámbito tributario, concretamente del impuesto a la renta, y por otro lado está el tema de zonas francas. Estamos estudiando y trabajando en otros decretos económicos urgentes, pero este momento la prioridad es conocer el pronunciamiento que dé la Corte Constitucional una vez que ya nos ha convocado para la próxima semana para las audiencias. Perfecto, doctor Benavides, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cordiales saludos a las personas que siguieron este diálogo. Gracias. Ha sido el doctor Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, hablando sobre los decretos ley que han sido enviados a la Corte Constitucional para este control preventivo de constitucionalidad. Está ya fijada las 2 fechas para la audiencia en el caso de la reforma tributaria para el próximo 6 de junio, el tema de zonas francas para el 8 de junio. Esperan que la Corte Constitucional dé luz verde a la emisión de estos decretos ley. No descartan más adelante enviar otros decretos relacionados al área laboral, por ejemplo, entre otras. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.